Bueno, ya llegué yo también. Hola, bienvenidos. Espero que ya hayamos llegado todos y estemos muy dispuestos para este nuevo servicio de este domingo. Hoy tendremos un saludo muy especial de la familia Rey, que nos van a dar la bienvenida al día de hoy. Luego el pastor Robert Simmons cierra la serie. ¿A quién oímos y qué oímos? Revisando la estructura de la segunda carta de Pedro, donde están las promesas de Dios y cómo seguimos a Cristo. Luego tendremos un tiempo de alabanza maravilloso, siempre. Daniel y Joana nos ayudan a conectarnos con el Señor y a poder alabarlo. Luego tendremos nuestro cierre final y te invitamos a que te quedes con nosotros, a que nos quedemos en comunidad, siempre unidos. Buenos días, Confraternidad Chía. Somos la familia Rey Bernal. Esperamos que estén muy bien y se encuentren muy bien también de salud. Les mandamos un saludito el día de hoy. Que estén muy bien. Hola, buenos días, Confraternidad Chía. Los extrañamos y esperamos que con la gloria y la misericordia de Dios nos veamos pronto. ¡Chao! Chao, que estén bien. Hola, soy Robert Simmons. Doy gracias a Dios que puedo colaborar con la Iglesia Confraternidad de Chía de esta manera. Oro que Dios bendiga al pastor Hernán, a los líderes de la iglesia y a las personas que están manejando la parte técnica y de sistemas que permite que yo pueda colaborar de esta manera. Quiero saludar a toda la iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por la explicación de su palabra. Padre, te damos muchas gracias que podemos leer y comentar acerca de 2 de Pedro 3, 14, 17 a 18. Por favor, Señor, bendiga este tiempo, que sea tu Santo Espíritu que guía lo que yo digo y también inquieta y inclina los corazones, las mentes de cada uno de nosotros, Señor, hacia ti, para aprender de ti lo que tú quieres enseñarnos a través de estas palabras que vamos a estar leyendo. Por favor, Señor, obra para tu gloria y honra en tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, las palabras de 2 de Pedro fueron dictadas por el apóstol poco tiempo antes de morir por su fe en Roma, según la tradición de la iglesia. Expresan temas que Pedro consideraba clave para los creyentes en Cristo que iban a oír estas palabras. Es probable que Pedro no imaginara que estaríamos leyendo y reflexionando acerca de estas palabras 2000 años después en un idioma que él ni sabía que iba a existir. Pero es seguro que el Espíritu Santo de Dios inspiró estas palabras. Sabía que iban a ser el tema de nuestra reflexión en el día de hoy. La conclusión de 2 de Pedro repasa todas las ideas importantes de la carta. Por eso es imposible apreciar la riqueza de la conclusión sin tener presente esas ideas. Me parece que la manera más fácil de exponer estas ideas es a través de ciertas palabras que Pedro repite a través de su carta. Entonces, voy a poner una presentación en PowerPoint y voy a leer el texto bíblico de 2 de Pedro 3, 14 y 17 a 18. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él, por él en la paz, sin mancha e irreprensibles. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En su pantalla puede ver el texto de 2 de Pedro. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Tiene ciertas palabras resaltadas en diferentes colores. Se puede notar que las mismas palabras o conceptos aparecen al comienzo y al final de la carta. Aunque son demasiado pequeños para leer las palabras, puede ver la distribución de palabras resaltadas. Todos aparecen en la introducción y propósito de la carta y también en la conclusión.
Las palabras resaltadas de color amarillo tienen que ver con conocer o saber algo. Las anaranjadas con las promesas de Dios y cómo el creyente espera en el cumplimiento de ellas. Las palabras rojas tienen que ver con el diligencia en caminar con Cristo, y lo opuesto, el ocio. Las palabras azules con la prevención de tropezar y caerse en el camino diario con Cristo. Vamos a considerar cada uno de estos conjuntos de palabras en el orden en que aparecen en la conclusión. La primera frase en 2 de Pedro 3:14 dice: por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas. La palabra aguardáis está resaltada con el color anaranjado. En el contexto inmediato se refiere a aguardar o esperar con fe la promesa de la venida del Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 3:4, Pedro acusa a los maestros falsos de sembrar duda que el Señor vendrá otra vez. Pedro aclara que la demora en su venida es señal de la paciencia del Señor, mientras espera que otros lleguen al arrepentimiento, y afirma que el Señor sí llegará. Dice que cuando llega, esta creación desaparecerá y estaremos con el Señor en una nueva creación caracterizada por la justicia. Pedro nos anima con estas palabras. Puesto que todas las cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Ese es 2 de Pedro 3:11. La promesa de la venida del Señor es una fuerte motivación para nosotros a procurar vivir en este tiempo en obediencia y sometimiento a Dios. Pero la promesa de la venida del Señor no es la única promesa a que Pedro se refiere en su carta. En 2 de Pedro 1:4, el apóstol dice: nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Se refiere a dos promesas que están relacionadas a través de la Biblia. Primero, la promesa dada a Abraham en Génesis 12:3, que en su descendencia todas las familias de la tierra recibirán bendición. Y en segundo lugar, la promesa del Espíritu Santo que vendrá sobre la iglesia. La primera llegada del Señor Jesucristo cumple la promesa a Abraham. Lucas 1:54-55, María habla del bebé que Dios ha formado en su matriz, diciendo: ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y en Lucas 1:72 y 73, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, afirma que la venida de Jesús es para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Pablo lo afirma también en Romanos 15:8. Dice: pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. La segunda promesa de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia se comenta en Lucas 24:49. Dice: y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos. En 2 de Pedro 1:4, Pedro dice que estas promesas preciosas y maravillosas nos da todo lo que necesitamos para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. En su primera venida, Jesús vivió una vida perfecta de obediencia, murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Al creer todo esto y confiar que la obra de Jesucristo es suficiente para darnos salvación y vida eterna, recibimos la vida eterna y nos hacemos partícipes de la naturaleza divina. Antes de subir al Padre, Jesús mandó a sus seguidores esperar hasta recibir el Espíritu Santo. El libro de Hechos aclara que ese Espíritu nos da el poder para vivir nuestras vidas terrenales como representantes y testigos de Jesús.
Así Pedro puede afirmar que a través de ellas, estas promesas, llegamos a ser partícipes de la vida de Dios. La palabra traducida partícipes es la palabra griega koinonia, que significa una comunión íntima y continua con Dios. Ahora que hemos considerado estas tres promesas y su significado, uno, la promesa a Abraham de que en su descendencia recibirá bendición todas las familias de la tierra. Dos, la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y tres, la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Podemos volver a 2 de Pedro 3:14. Y leemos, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, estas promesas, procurad con diligencia ser hallados en paz, sin mancha e irreprensibles. Tenemos las promesas de Dios. Al creer en Jesucristo, confiando en su obra, recibimos el nuevo nacimiento y comenzamos a participar de la naturaleza divina. Jesús nos da a cada uno el Espíritu Santo de Dios, por medio de quien podemos andar día a día en esa naturaleza divina, manifestando que somos hijos e hijas de Él. Al esperar y aguardar con fe la promesa de su segunda venida, estamos esperando la culminación de nuestra transformación, cuando estaremos glorificados y experimentamos comunión con Dios en forma completa y cabal. El aguardar esas preciosas promesas debe motivarnos a una vida santa e intachable. En las palabras de 2 de Pedro 3:14, ser hallados por Él en paz, sin mancha, irreprensibles. Este versículo dice que debemos procurar todo esto con diligencia, lo cual es la segunda palabra resaltada en color rojo. Esta palabra significa hacer un esfuerzo entusiasmado y anhelante. Aparece esta palabra en 1:5, 1:10, 1:15, 3:12 y 3:14. El opuesto de esta palabra, ocioso, aparece en 1:8 y 2:3. Vamos a examinar algunas de estas citas para captar la plenitud de lo que Pedro quiere comunicarnos al decir que debemos procurar con diligencia ser hallados en paz, sin mancha e irreprensibles. Segunda de Pedro 1:5-7 dice, obrando con toda diligencia, añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Esta es una lista de cualidades que son características de una persona que ya participa de la naturaleza divina por medio de su fe en Cristo y el poder del Espíritu que nos ha dado. Es seguro que en los mensajes anteriores han estudiado estas cualidades. Por ahora, Pedro dice que si tenemos estas cualidades y si están creciendo, no nos dejarán ociosos, o sea, el opuesto de ser diligentes. Y luego, en el versículo 10, dice, sed tanto más diligentes para ser firme vuestro llamado y elección. Aquí encontramos un concepto teológico discutido. Por una parte, la Biblia enseña que Dios nos ha elegido sin que nosotros merezcamos de alguna forma esa elección. La Biblia enseña que la elección de Dios es una decisión soberana de Él, basada solamente en su amor, misericordia y gracia. Además, la Biblia enseña que el ser humano tiene que responder en forma apropiada a la elección de Dios. Segundo de Pedro 1:10 es un lugar que aclara la naturaleza de esa respuesta humana a la elección de Dios. Sed tanto más diligentes, dice, para hacer firme vuestro llamado y elección. ¿Y qué es la manera de hacer esto? Practicando con diligencia aquellas cualidades que manifiestan con claridad que participamos de la naturaleza divina. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. Y otros que aparecen en otras listas de la Biblia. Ahora podemos entender más cabalmente 2 de Pedro 3:14. Procurad con diligencia ser hallados en él, por él en paz, sin mancha e irreprensibles.
es hacer un esfuerzo entusiasmado y anhelante de manifestar día a día las cualidades que son características de la naturaleza divina que participamos por medio de la fe en Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos ahora a considerar la palabra conocimiento, resaltado en amarillo. En el último versículo de 2 de Pedro, versículo 3:18, dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. La palabra conocimiento aparece en muchos lugares a través de esta carta breve. Vamos a considerar unos de estos lugares. En el versículo 1:3 dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. La palabra griega traducido conocimiento es una palabra compuesta de la palabra normal para conocimiento y una preposición cuyo efecto es intensificar el significado de la palabra. Queda claro que lo que Pedro afirma aquí es mucho más que solamente saber algunas verdades acerca del Señor Jesucristo. De otra manera es conocerle a Él en forma íntima y personal. Habla de tener comunión, koinonia con el Señor Jesucristo y estar consciente de su presencia personal y cercano con uno en cada momento. Este versículo quiere decir que la mejor manera de vivir una vida moralmente pura es vivirla en comunión íntima con el Señor. Enseguida de este versículo, Pedro presenta la lista de cualidades que mencionamos hace poco, cualidades que deben caracterizar la vida de una persona que participa o tenga koinonia con la naturaleza divina. Después en 2 de Pedro 1:9 dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. La palabra olvidado implica que una vez tuvo el tipo de conocimiento de Jesús que Pedro recomienda en 1:3, pero se ha alejado de Cristo. Su amor se ha enfriado, ya no tiene comunión con Él. Como dice en 2:21, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Es por eso que Pedro procura hacer que sus lectores recuerden estas cosas. Como dice en 1:10, así que hermanos, sed tanto más diligentes para ser firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Así introduciendo esta última palabra que vamos a considerar tropezar para caerse. Parece que el propósito de esta carta es reforzar el conocimiento que ya tienen los lectores para que ellos no se aparten de la verdad para seguir el error de falsos maestros. 3:17 lo dice así, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Ahora, después de haber repasado lo que la carta dice acerca de estos 4 conceptos claves, promesas, diligencia, conocimiento y el no tropezar para caerse, estamos listos a leer la conclusión de la carta con más comprensión. Nuevamente el texto de 2 de Pedro 3, 14 y 17 a 18. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, las promesas del Señor, procurad con diligencia un esfuerzo entusiasmado, ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles, que se manifieste en su vida esas características de una vida que participa de la naturaleza divina. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Tenemos que estar atentos, vigilantes, de no caer de la posesión que Dios nos ha concedido.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no es solo saber verdades acerca de Jesucristo, es conocerle a Él y estar en comunión íntima con Él a toda hora. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hemos recibido las promesas preciosas de la salvación por medio de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hemos recibido el Espíritu Santo de Dios que Él envió para darnos poder para ser sus testigos. Esperamos con total confianza el cumplimiento de la promesa de su segunda venida. Nuestra respuesta apropiada ante esas promesas es hacer un esfuerzo entusiasmado para que las cualidades que deben caracterizar a una persona que participa de la naturaleza divina estén presentes en nosotros y estén creciendo. Aunque estamos rodeados de voces que contradicen la verdad bíblica y procuran sembrar duda en nosotros, tenemos que estar alertos para no caernos. El remedio seguro es el crecimiento continuo en el conocimiento de Jesucristo. Es decir, que cuidar nuestra comunión con Él de tal manera que le conocemos mejor día a día. Ahora, para no dejar todo esto en el aire, como conceptos teológicos nomás, quiero ofrecer algunas sugerencias prácticas acerca de cómo demostrar la diligencia y vigilancia que Pedro recomienda en esta carta. Me ha ocurrido 4 cosas y todas están en 2 de Pedro. Primero, Pedro hablaba de su experiencia en el monte de transfiguración como una experiencia clave que le confirmaba la realidad de quién es el Señor Jesucristo. Todos nosotros también hemos tenido momentos especiales cuando sentimos la presencia del Señor, cuando experimentamos comunión íntima con Él. Debemos recordar esos momentos, tenerlos presentes, anhelar tener otros momentos así de intimidad con Él y dar gracias a Dios por lo que hemos experimentado. Segundo, Pedro mencionó la importancia de hacer caso a la palabra profética, es decir, la Biblia. Debemos leer, estudiar y llevar a la práctica la palabra de Dios todos los días. Número 3, Pedro habla de cómo Lot fue abrumado por la conducta de los habitantes de Sodoma y sentía su alma atormentada por sus hechos. Sin embargo, Lot no hizo ningún esfuerzo para salir de allá hasta que los ángeles llegaron para anunciar su destrucción. Aún entonces se demoró y resistió salir en forma rápida. La impresión que tengo de la Biblia es que estaba apegado Lot a las cosas materiales de Sodoma. Debemos tener cuidado, no apegarnos a las cosas temporales de este mundo. Es necesario alejarnos de situaciones y lugares que nos causan debilitarnos en nuestra fe y obediencia. Cada uno puede discernir cuáles son las cosas de este mundo que están causando que se aparten del Señor o se debiliten en su nivel de obediencia. Pide a Dios la fuerza para apartarse de aquellas cosas. Y finalmente, 4, Pedro vio que era necesario estimular a otros creyentes a la obediencia, rodeándoles de las cosas que ellos ya sabían. Nosotros también podemos dedicarnos a hacer esto con los demás. Como dice Hebreos 10:24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. A la medida que animamos a otros a vivir en fe y obediencia, esto causa que nosotros también estemos más firmes y más obedientes. Que el Señor nos ayude a todos a vivir en comunión íntima con Él, más y más cada día, y manifestar estas cualidades que son características de una vida que participa de la naturaleza divina. Oremos a Dios. Amado Padre, damos gracias por esta tu palabra que hemos leído. Gracias, Señor, por mostrarnos verdades en ella. Ayúdanos ahora a llevar a la práctica lo que dice. Danos ideas, danos coraje, la fuerza, Padre Santo, a hacer las cosas necesarias para cuidar nuestra comunión contigo, con el Señor Jesucristo,
y para manifestar día a día estas cualidades que son características de una vida que participa de la naturaleza divina. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el Señor les bendiga. Amado Dios, perdónanos porque quizá muchas veces me oculté tras las sombras, ignorando que tu mirada estaba puesta en mí. Hoy y siempre quiero vivir y caminar en tu presencia, bajo tu dulce y tierna contemplación, haciendo tu santa, buena, agradable y perfecta voluntad. Gracias, Señor. Amén.
amamos, Señor, y te cantamos con todo nuestro corazón.
gracias por tu apoyo. Tu generosidad nos permite dar a los necesitados, apoyar a nuestros misioneros y funcionar como iglesia en medio de la pandemia. Dios siempre ha sido fiel con nuestra comunidad. Hola, no olvides visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram Confraternidad Chía, en Facebook Confra Chía y nuestro canal en YouTube Confraternidad Chía. Si tienes dudas, sugerencias, observaciones o quieres comentarnos algo importante, no olvides escribirnos al WhatsApp 310-577-0691.